especial que tiene que ver con el Mundial de Carne que se lleva a cabo esta semana y que, bueno, estamos en modo elecciones de carne. Carne, y tenés sí. un invitado. Tenemos un invitado realmente, sí, como se dice, de lujo. Luis Osvaldo Barcos es uno de los grandes expertos de carnes que tenemos en el país, así que, bueno, con la excusa de hablar del Campeonato Mundial de la Carne, bueno, vamos a hablar de carne. Sí, Así señor. que, bueno, hola, Luis, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Usted es el hombre que más sabe de carne en la Argentina? ¿Pero por qué usted? Bueno, estuvo bien, listo, me habilitó. Bueno, ¿vos sos el hombre que más sabe de carne en el país? No, sé mucho, pero no el que más sabe. Ajá. Bueno, qué tema difícil, porque determinar cuál es la mejor carne, yo no sé bien cómo es el Mundial de Carnes, pero contanos el mecanismo que se elige, cómo se vota y cómo se determina cuál es la mejor es carne. muy interesante bueno, esta es una idea de Luis, y parece casi una obviedad que tengamos un campeonato mundial de carne en el país donde estamos sujetos al monopolio de la carne, ¿no? Este fetiche culinario que nos invade profundamente. El mundo piensa que tenemos la mejor carne. Y... En el mundo hay una idea, ¿no, Luis? Que de que la carne argentina sea una carne realmente fuera de serie. Hay un prestigio. Sí. Bien ganado, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Que hay una idea en todo el mundo de que en Argentina tiene la mejor carne del mundo, pero no necesariamente es así. O sea, hay mucha, muy buena carne en otros países del mundo. ¿Dónde comiste buena carne, por ejemplo? Y comí en España, comí en Irlanda, comí en Australia. Pero eran carnes producidas localmente, sí, todas. Sí, sí. Mira. Y Pietros dijo una cosa una vez, que la carne no solo tiene que ver con la calidad en sí, sino los últimos minutos del cocinero. Claro. Pero bueno, hay buena carne en todo el mundo, lo que pasa es que Argentina tiene unas condiciones naturales increíbles para producir carne. Otros países les cuesta mucho más. Claro, claro. Nosotros tenemos las pasturas y el clima, ¿no? El clima, el ambiente, el conocimiento histórico, los ganaderos, los peones de campo, todo algo alrededor de la producción de carne que es historia, es parte de la genética de un sector muy importante de los argentinos, ¿no? Es un sector muy importante de los argentinos, es un sector muy importante para nuestra gastronomía. Sin la carne nos faltaría un brazo, una pierna y, no sé, una mano, etcétera, etcétera. Totalmente. Luis, ¿cómo se forma una persona como vos? O sea, ¿cómo te formaste en el mundo de la carne? ¿Cómo se construye ese conocimiento? Yo soy veterinario, trabajé como veterinario de campo, rural, en Argentina. Empecé a hacer, siempre en bovinos, a hacer reproducción, mejoramiento genético. Trataba de mejorar que las vacas produjeran más terneros, después que los novillos produjeran mejor carne. Y en algún momento hice el cambio entre la producción primaria y lo que quiere el consumidor. O sea, el consumidor por ahí no le interesa mucho si una vaca produce 1 o 2 terneros, o si un novillo es de una raza o de otra. Lo que le interesa son otras cosas, la terneza, la jugosidad y el sabor de la carne. Entonces empecé a ¿Eso cuándo empezó? Eso. Bueno, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que por mi trabajo viajé mucho y me tocaba ir como 4 veces al año a Francia. Y ellos creían, como era un argentino, que era el que sabía bailar tango y de carnes, que era el que más sabía. Entonces, cada vez que iba, llevaba en mi valija, con autorización, llevaba 30 o 40 kilos de carne y hacíamos un asado para los amigos. ¿Y cómo se lleva? Envasada al vacío, ¿no? Al vacío, sí. Claro. Y ahí empezó toda una interacción con mirar la carne, probarla. Invitaba a amigos de otros países que traigan su carne. Y me empezó a interesar más la calidad. O sea, quisiste salir un poco de lo súper técnico y meterte un poco más en lo hedonístico, en el gusto, en el sabor, en el disfrute. Y bueno, empecé cuando acá todavía no se conocía lo que se llama la maduración de la carne. Madurar carne es como estacionar un queso.
o sea, Ajá. para obtener o un vino, para obtener su mejor expresión. ¿Y cómo se madura acá la carne? Se pone a una temperatura de entre 2 y 4 grados en una cámara que circule el aire, Ajá. y se deja 30, 40, 50, 60 días, y lo que hace, se concentran los sabores y tiene un mejor sabor y terneza, una carne madurada. Pero perdón la ignorancia, 2, 3, 4 grados no es un freezer, no llega a congelarse la carne, no. es como una heladera. Es una heladera ¿Y cómo dura tanto la carne, 30, 40 días a esa temperatura? He madurado carne más de 120, 150 días. Se puede dejar en una cámara así, va perdiendo humedad, se va concentrando y se concentran los sabores. Ajá. Igual que un queso o un vino. Ajá. Hay gente que le gusta y hay gente que no, porque se intensifican sabores y Claro. no a todo el mundo le gusta. Ujú. Y en un momento, ¿qué pasa? Yo estaba produciendo carne y proveía algunos hoteles de acá de Argentina, y uno de los chefs de un hotel me dice: Luis, tengo problemas de calidad, a veces la carne me viene bien, a veces no tan bien. ¿Vos podés hacer maduración? Yo no estaba haciendo nada. Digo, bueno, voy a empezar a hacer maduración. Empecé a hacer maduración de carnes y terminé enseñándole a los chefs y a los cocineros cómo madurar carne, que es muy sencillo, no tiene ningún secreto. Ajá. Y me empecé a acercar cada vez más a la demanda de un cocinero, ya sea de un hotel 5 estrellas, de una parrilla, de un restaurante, y a conocer más qué es lo que quieren, qué corte, cómo lo quieren. Porque los niveles, a diferentes niveles de maduración coinciden diferentes sabores. Sí. Es así, ¿no? Sí, la maduración se puede hacer en la bolsa de vacío de la carne, que tiene muy poca merma, porque no hay pérdida, o el corte colgado, como se hacía hace muchos años. En los frigoríficos. O en las carnicerías de campo. Ajá. En los campos. Hoy todavía hay muchas estancias que tienen una sala con mosquiteros, faenan el animal, lo dejan ahí y lo dejan 2, 3 días y se va tiernizando, como le llaman, pero que antes no tenían refrigeración. Pero hoy ¿qué todavía pasa existen esos lugares. si nosotros en nuestra heladera tenemos una carne 30 días, se nos pudre? Bueno, sí, lo que pasa es que en la heladera vos la abrís y la cerrás todo el tiempo. En una cámara está cerrada a esa temperatura y además no hay otros productos. En la cámara no hay vegetales, no hay un salame, no hay un queso, no hay una cabeza de ajo. Claro, o sea, es verdad. Entonces, en la cámara están las condiciones para que tenga la temperatura, la humedad y el aire circule. Está dedicada a eso, ¿no? La heladera... Si vos comprás un trozo de carne en la carnicería, lo dejás en la heladera, te va a durar, si la heladera está a buena temperatura, te va a durar, no, se va a empezar a poner oscuro, pero no tenés que tener miedo, porque se empieza a secar por fuera, es como un queso. Sí. Vos guardás el queso en la heladera y se empieza a secar por fuera, pero no es que esté malo. Ajá. Ese pedacito duro lo comés, es duro, Sí, no pasa nada. Bueno, con la carne igual, pasa lo mismo, no es lo que hace el común de la gente, pero la compra, consume y... Es una evolución muy interesante la de la maduración, porque, bueno, algunos dicen que es inútil, pero desde el punto de vista de la evolución gastronómica, sobre todo de un país como el nuestro, donde la carne tiene una importancia enorme, trabajar en la maduración, en mi opinión, fue muy importante. ¿Por qué? Porque empezamos a tener diferentes matices organolépticos, o sea, la carne empieza a ser más o menos tiernas, tiene un color más o menos intenso, claro. Tiene una textura más o menos firme y tiene también un sabor que puede ser muy, muy potente, en los casos de la maduración muy alargada, y esa parte no es para todo el mundo porque son sabores muy potentes. Sí. Pero con una maduración media, no sé, 3 semanas, un mes. Varía mucho porque cada corte de carne y cada animal, según cómo fue alimentado y la raza y todo, va a influir en el sabor final.
Pero a mí, yo me siento a gusto con 35, 36 días de maduración. Un montón. Sí, ahí funciona bien. No todo el tiempo. O sea, la carne fresca me encanta y de vez en cuando una carne madurada en ese tiempo. ¿Y la carne fresca o la carne madurada, hay que cocinarla de distintas maneras o es lo mismo a la hora de la cocción? Es un poquito diferente porque la carne madurada perdió un poco de humedad. Por eso, si fue madurada en desnudo, el corte sin una bolsa de vacío, perdió un poco de humedad. Si fue madurada en la bolsa que no ha perdido humedad, o sea, envasada al vacío, se puede madurar y lo que se logra ahí es terneza, no se va a lograr mucho cambio en sabores. Y no hay pérdida de humedad y la cocción es prácticamente la misma. Y ustedes como autoridades del Mundial de Carne, ¿con qué criterios eligen la mejor carne? O sea, ¿qué tiene que tener la carne para ser la mejor? Bueno, nosotros evaluamos 3 cosas, pero por ahí tengo que decir que ¿quién va a evaluar la carne? ¿Quiénes? Van a evaluar, por un lado, sommeliers de carnes. Claro. Que acá como vos, que sos sommelier de carne. Yo soy el director de la escuela. Bueno, además. Él inventó una escuela de sommelier de carnes. Muy bien. Sí. Excelente. Que funciona acá en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Van a evaluar ellos y van a evaluar consumidores, porque hay que tener muy en cuenta siempre la opinión de los consumidores, o sea, los expertos y los consumidores. Claro. Lo que miran es la terneza, jugosidad y sabor. Esos 3 factores en carne cocida. La carne se va a cocinar toda igual, en plancha, vuelta y vuelta, 4 minutos por lado, sin sal, para percibir los sabores y los aromas de la carne sin interferencia. Y eso lo van a evaluar unas 300 personas que van a estar el jueves en el restaurante central de la Rural. Ahora, mira qué lindo. Ahora, 4 minutos de cada lado, pero ¿con qué grosor? Porque no es lo mismo un bifecito finito, una tirita. Perdón que sea tan. Pero está bien. Pero una 2 centímetros y un medio. bifecito. Tiene que tener un grosor. Todos los bifes iguales. Sí. 2 centímetros y medio. Sí. 2 dedos y pico. 2 dedos y medio. Sí. 2 dedos y medio. ¿Y eso en qué estado la deja? ¿Bien jugosa? Bien. La deja entre a punto y jugosa. Ahí. Perfecta para probarla. Igual es un estándar nuestro de la escuela para poder percibir la máxima expresión de cada corte. Podemos, finalmente, expliquemos que la carne sin jugo pierde su sabor, ¿o no? Y sí. Sin duda. ¿Cómo se puede, no digo corregir, porque no hay que corregir eso, porque es parte del ADN de los argentinos, pero qué se puede hacer para que la gente empiece a tomar conciencia de eso? O sea, en un país donde se comen, no sé, 48, 49, 50 kilos de carne por persona por año, ¿cómo se hace para explicar que, por ejemplo, ciertos cortes sería mejor comerlos con con un poquito más de jugo? No balando, pero sí con un poquito de jugo. Y creo que en los restaurantes se ve se está empezando a ver. Cada vez más se ve, pero es como algo de la cultura argentina. Es un tabú. Y también las formas de cocción, porque cuando yo trabajaba en el campo como veterinario rural, estábamos trabajando y alguien prendía el fuego para hacer el asado y comer al mediodía. Y ponían el asado 2, 3 horas. Entonces lo comías más que a punto. Claro. Re bien hecho. Y viene de un tema cultural. Viene de un tema cultural. Cambiar eso es una pena porque hay cortes de carne que vos los cocinás muchísimo. Y lo destruís. Y pierden. Por ejemplo, la entraña. El ojo de bife, la entraña. Bife de chorizo. Hay cortes que a mí personalmente me gustan más a punto que otros. Y depende del corte. Por ejemplo, el asado. El asado jugoso a mí no me agrada. No, pero no es a mí me rico. gusta a punto. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, el asado. Luis, en Italia hay un dicho que dice paese que vai, usanza que trovi, o sea, país donde vas y costumbre que encontrás. Así que